hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Buenos días. Nuevamente estamos celebrando el domingo y ya vamos por el 31º domingo del tiempo ordinario. Quiere decir que nos quedan 3 domingos de este tiempo ordinario para luego comenzar el nuevo calendario litúrgico. Vamos a presentarle al Señor nuestra acción de gracias por todas sus bendiciones a lo largo de esta semana que transcurrió. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución, por las familias que tienen dificultades, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular por José Erazo, Ana Lucía Arrázola, María Alicia Ortiz Álvarez, Luz Ángela Rosales de la Espriella, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga, Sebastián Andrés Mejía Sierra, Sol Milena Gómez Villamizar, Rita Reyes Fuentes, José Manuel Sierra González y Jenny Matilde Gómez Ruiz. Oramos también con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Pedro Julio Sierra Ramírez, Luis Eduardo Mercado, Neila Salgado de Burgos, Antonio Vergara Vivero, Carlos Alberto Vergara Vivero y Domingo Bertel Guevara, que cumple 5 meses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Agradezcámosle a Dios su amor infinito, su amor siempre paciente, comprensivo, compasivo, misericordioso. Démosle gracias por amarnos tan fielmente y pidámosle que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí.
ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre bondadoso y lleno de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Cerca ya de la tierra prometida, habló Moisés al pueblo y le dijo: respeta al Señor tu Dios, guardando mientras vivas todos sus mandatos y preceptos, como yo te los doy. Y que hagan lo mismo tus hijos y tus nietos para que tengan larga vida. Escucha, Israel, guárdalos, para que te vaya bien y te multipliques. Ya te lo había dicho el Señor, Dios de tus padres. Es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los mandamientos que hoy te doy se grabarán en tu memoria. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza unos sacerdotes sucedían a otros, porque la muerte les impedía permanecer en el cargo. Pero como Cristo permanece por siempre, tiene un sacerdocio eterno. Así pues, salvar definitivamente a los que por Él se acercan a Dios, pues está siempre vivo para interceder por ellos. Tal era el sumo sacerdote que nos convenía tener, santo, inocente, inmaculado, separado ya de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tuviera necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. La ley de Moisés, en efecto, ha hecho sumos sacerdotes a hombres sujetos a la debilidad. Pero Dios, con su juramento posterior a la ley, consagra a su Hijo sacerdote sumo y consumado para siempre. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo se nos plantea algo que nosotros lo podemos entender como una cuestión ya sabida. Sin embargo, podemos intentar aproximarnos a las palabras de Jesús con una mente abierta, para tratar de encontrar algo más de lo que ya sabemos. Lo primero es que aquí en este relato se produce un
punto de inflexión, hay un cambio. Y nosotros no lo notamos porque no hemos venido leyendo secuencialmente los episodios anteriores. Pero en los episodios anteriores, después de que Jesús entró a Jerusalén, los dirigentes comenzaron a ponerle trampitas para tratar de hacerlo caer y desacreditarlo delante del pueblo. Lo que resultó fue lo contrario. Fueron ellos los que resultaron desacreditados por sus propias cuestiones. Pero ahora se le acerca a Jesús un letrado, un escriba, un experto en la ley de Moisés, que no viene con intenciones de ponerle trampas. Este viene con otra óptica. Simplemente le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Esta pregunta es de grueso calibre, porque en aquella época los doctores de la ley discutían sobre ese tema y no lograban ponerse de acuerdo. Había como dos grandes escuelas presididas por sendos rabinos, donde ese asunto se discutía y se debatía apasionadamente, sin lograr un acuerdo. Cuando le pregunta este maestro de la ley a Jesús, no le da un título, un tratamiento de cortesía, no le dice maestro ni señor, no, sino que va al rompe. Esto indica que el maestro de la ley ya tiene definida su postura. En alguna medida va a someter a Jesús a examen, porque ha visto que Jesús ha respondido muy inteligentemente las cuestiones que le han planteado y ha sabido sortear las trampas que le ponían. Ahora él quiere comprobar si Jesús está de acuerdo con él. No quiere aprender de Jesús, por eso no lo llama maestro. La respuesta de Jesús comienza refiriéndose a la profesión de fe de los israelitas. Diariamente los israelitas hacían una profesión de fe que constaba de 3 elementos: el amor a Dios, la retribución por parte de Dios y el mandato de llevar en los vestidos borlas y cosas que recordaran la alianza con el Señor. Pero Jesús comienza con una palabra de exhortación: escucha, Israel. Esta palabra es muy expresiva, porque sería algo así como cuando nosotros decimos para las orejas. Es decir, te voy a decir algo importante, escucha con atención. Pero Jesús toma palabras que están en el libro del Deuteronomio, referidas a Dios por boca de Moisés. Escucha, Israel. Este llamado a la escucha ya lo hemos oído en labios de Jesús, cuando él refirió la parábola del sembrador y les dijo: escuchen, salió el sembrador a sembrar, y terminó diciendo: el que tenga oídos para oír, que escuche. Es decir, Jesús se refiere a su propio mensaje. Después les dijo a los discípulos: escuchen
a todos sus seguidores, escuchen. Y se refería al contraste entre lo que él enseñaba y lo que enseñaban los fariseos. Pero el momento más importante de este verbo está cuando en el monte de la transfiguración los discípulos están con el embeleco de escuchar a Moisés y a Elías y contrastándolo con lo que Jesús les dice. Y entonces el Padre mismo se manifiesta y desde la nube les dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo a Él. Así que este escucha es algo muy significativo y en labios de Jesús tiene un alcance muy grande. Luego dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Aquí Jesús cambia un poquito lo que está en el libro del Deuteronomio. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solo Él es el Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hace unos días leía, no sé si será cierto o no, pero leía que una actriz muy reputada en Colombia decía que a ella le disgustaba mucho escuchar que llamaran a Dios el Señor o a Jesús el Señor. Y la razón que da es porque ella entiende ese Señor en términos de dominio, de mandato, de mando. Y en ese sentido tiene razón. En el pueblo antiguo, los profetas se quejaban porque el pueblo profanaba el nombre del Señor delante de los no creyentes, de los extranjeros. Y puede suceder que también en nuestro tiempo los cristianos, sin darnos cuenta, porque es más grave la inconsciencia que la maldad, sin darnos cuenta estemos profanando el nombre de Dios, dando a entender cosas que no son. Cuando Jesús dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor, está dando a entender que Él como Señor es único. ¿Por qué? Porque los otros señores, los que se llaman señores, los que reclaman la condición de señores, son unos tiranos, son unos opresores, son unos mandamases. En cambio, el Señor es el que libera, Él no oprime, es el que libera y da vida, da respiro. Por eso Jesús quiere que capten eso: el Señor nuestro Dios es el único Señor. No es el César, por mucho que se diga que el César es el emperador del mundo. No es Herodes, por mucho que se diga que es el rey de Judea. No, el único Señor no es el que oprime, el que reprime la vida, sino el que da libertad y vida. Ese es el único Señor. Los demás son caricaturas. Por eso amarás al Señor tu Dios. Este amarás al Señor tu Dios implica más que una simple cuestión afectiva, que sí, lo vamos a ver. Más que una cuestión afectiva, implica una cuestión
efectiva. Es decir, más que un sentimiento, es un compromiso de acción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el sentimiento y el pensamiento. Con toda tu alma, es decir, con toda tu vida. Con todas tus fuerzas. La capacidad de actuar. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está lo original de Jesús, que Jesús empareja estos dos mandamientos. Es imposible ser fiel a Dios sin tener respeto por el ser humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. Jesús lo formula de una manera sintética. Se cuenta entre las historias que había en Israel que una vez un pagano se le acercó a uno de los maestros y le dijo: si eres capaz de resumirme la ley mientras yo me paro en un solo pie, yo me hago judío. Y dice la tradición que el maestro cogió una regla y salió a perseguirlo. Pero el pagano fue donde otro maestro y le dijo al maestro lo mismo. Y el maestro le dijo: párate. Se paró en un solo pie y le dijo: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En eso le resumió la ley. Y se hizo judío. Pero Jesús va más lejos que eso, porque no se trata de evitar el daño a los demás. Se trata de hacerles el bien a los demás. Pero ahora estamos en el plano judío. Cuando Jesús le dice esto, entonces el letrado, el maestro, lo reconoce como maestro. Ahora sí, lo que antes no le había dicho, ahora se lo dice: muy bien, maestro, tienes razón. Este tienes razón no es un reconocimiento de que Jesús está enseñando correctamente, no. Es: tú estás de acuerdo conmigo, por eso tienes razón. Ese es el punto de vista del maestro. Y luego habla de lo que dijo Jesús, que parece que fuera lo mismo. Pero hay dos cosas que hay que notar diferentes. Lo primero es que cuando Jesús habla de que hay que amar a Dios con toda el alma, Él dice que hay que amarlo con toda la inteligencia. Cuando Jesús se refiere a la vida, el otro solo se refiere al pensamiento, a la inteligencia. Es decir, para este maestro el asunto es una cuestión teórica, teológica, intelectual, no vital. Y lo segundo es que Jesús ha expresado el mandamiento en términos de exhortación personalizada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús personaliza las cosas. El letrado no. Él dice amar al Señor y amar al prójimo. No dice amar a mi Señor ni amar a mi prójimo.
Para él esto es una cuestión impersonal, es cuestión de principios, de teoría. Sin embargo, Jesús valora una cosa: el hombre ha respondido con inteligencia y hay que abonarle eso, que sabe pensar. Todavía no está dispuesto a comprometerse, pero por lo menos sabe pensar con rectitud, con sensatez. Y por eso Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. La gente inteligente no está lejos del reino de Dios. La gente que razona no está lejos del reino de Dios, pero todavía no ha entrado. ¿Qué le falta? El compromiso. Por eso decíamos que no se trata de una cuestión meramente afectiva, tampoco de una cuestión meramente intelectual, como la plantea el letrado, sino de algo efectivo, que comprometa la vida. El letrado reconoce que el amor de Dios y el amor al prójimo está por encima del culto, y esto también lo valora Jesús, porque muchas veces el culto se disocia de la relación con el prójimo y se piensa que con que yo vaya a misa, con que yo ofrezca el rosario, con que yo haga el rosario de la misericordia y esto y aquello, yo estoy en paz con Dios, no importa que esté agarrado con los demás y que esté hablando mal o haciéndoles daño a los demás, pero estoy en bien con Dios porque yo cumplo. No se puede separar el culto de la relación con el prójimo. Es falsa toda relación buena o aparentemente buena con Dios si no hay buena relación con el prójimo. No estás lejos del reino de Dios, pero el letrado no reacciona, porque para él la cuestión se reduce a un asunto puramente intelectual. Se trata de saber, no se trata de vivir. Lamentablemente esto también ocurre entre nosotros todavía. Por eso les decía al principio, nosotros sabemos lo que ese evangelio dice, pero es necesario ir más allá de lo que sabemos y preguntarnos por lo que vivimos. Sabemos que en la Eucaristía está presente el Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando decimos amén y recibimos la hostia, estamos recibiendo al Señor. Pero cuando yo estaba en el seminario, había un director que nos marcó mucho a los que fuimos sus discípulos. Era un director de grupo del primer año de seminario que nos decía: nunca se les olvide que cuando vayan a comulgar, el que se traga a Cristo tiene que tragarse al hermano. Y nosotros a veces creemos que podemos tragarnos a Cristo y escupir al hermano. No se trata solamente de saber, es necesario que nos preguntemos cómo estamos viviendo. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor tu voz llena el silencio, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, haz que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros la abundancia santa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Él, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Y para que, llamados por ti de las tinieblas a su luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles
y con todos los coros del cielo cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José,
los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro, Eugenio, María, Lucía, Pedro, Julio, Luis Eduardo, Neila, Antonio, Carlos Alberto y Domingo, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos hijos de Dios y abiertos a su amor universal, oremos diciendo como hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas
y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas caigo al contemplar tu bondad, cómo no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena, alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Padre, te rogamos
que aumente en nosotros la acción de tu amor y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad, siéntense un momentico. Queremos informarles cómo va lo de la convocación que nos hizo el Papa para hacer un proceso sinodal en la Iglesia. Primero, el proceso está concebido de esta manera. Se hace en una parroquia con un grupo pequeño de personas que va a ayudar a luego realizarlo en toda la parroquia, en asambleas en los barrios. En el caso nuestro, que es una parroquia netamente urbana. En los otros, pues habrá que hacer asambleas vecinales y veredales. Luego de eso, entonces, tendremos una síntesis que vamos a enviar de nuestra diócesis a la conferencia episcopal. Y los obispos tendrán también su momento para ellos hacer su aporte a ese sínodo. Después vendrá una fase continental. Todos los países de América harán una asamblea, los representantes, porque pues no podemos irnos todos, para hacer los aportes que se solicitan para ese sínodo. Después vendrá una asamblea universal que se realizará en Roma en el año 2023, por allá en octubre de 2023. Todo este proceso tiene dos finalidades. La primera es que nosotros nos reunamos y de alguna forma orando y escuchando al Espíritu Santo, como dice el Papa, soñemos con la Iglesia para el tercer milenio, para los próximos 1000 años. En segundo lugar, que nosotros nos habituemos a esta metodología, porque la idea es que de aquí en adelante todas las decisiones que se vayan a tomar en la Iglesia serán previamente consultadas desde las bases hasta los obispos. Así que lo que vamos a hacer es al mismo tiempo algo puntual. Vamos a preparar un sínodo que será en el año 2023, pero lo vamos a hacer en actitud de sínodo todos, y vamos a hacer también algo que va a ser un proceso de nunca acabar, porque de aquí en adelante la propuesta es esa, que la Iglesia viva en continua actitud de sínodo y que nosotros nos acostumbremos a que en cualquier momento la opinión de todos debe ser tenida en cuenta. Pero no se trata, como lo hemos insistido en otras oportunidades, de una especie de parlamento donde cada uno expresa su opinión y luego por mayoría de votos se decide qué vamos a hacer. No. Acá se trata de otra cuestión. Se trata de un discernimiento. Nos reunimos, oramos, invocamos al Espíritu Santo, nos abrimos al Espíritu Santo y entonces nos prestamos para que el Espíritu le hable a la Iglesia a través de cada uno de nosotros. Esto es todo un proceso de aprendizaje que vamos a hacer. Entonces, pensando en eso, mañana por la tarde vamos a tener una reunión con un grupo de personas con las cuales planeamos luego las asambleas que vamos a hacer en toda la parroquia. Quisiéramos encarecerles
que hagan lo posible por participar en esas asambleas, que nadie se quede sin opinar, que todos manifestemos nuestro interés por construir la iglesia del tercer milenio. Nosotros no vamos a vivir 1000 años, pero podemos dejar un legado para los que vienen detrás de nosotros y que en el próximo milenio la iglesia sea más viva, más festiva, más entusiasta que ahora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día del Señor.